349. Abriez calm. Desde el ataque a los profesores, la atmósfera en el castillo se había vuelto extremadamente tensa. Los profesores dividieron sus tareas, patrullando constantemente y vigilando a los estudiantes. A los estudiantes se les prohibía estrictamente salir de sus dormitorios o del gran salón excepto para las clases, e incluso entonces tenían que moverse en grupos. Los retratos estaban completamente movilizados. Cada cuadro tenía al menos un ocupante vigilando los pasillos exteriores y reportando cualquier actividad sospechosa a los profesores cercanos o a otros retratos. Incluso los trajes blindados, normalmente decoraciones silenciosas, habían comenzado a marchar por los pasillos, patrullando cada piso. ¿Están bien los estudiantes de cada casa? Espero que no haya pánico ni emociones negativas, le preguntó el subdirector Edward al profesor Luke mientras patrullaban juntos. Aunque el profesor Luke había sido atacado unos días antes, se había recuperado rápidamente y había vuelto a ayudar con las patrullas y la protección de los estudiantes. Al oír la pregunta de Edward, el profesor Luke sonrió. Todo bien. Aparte de las quejas por la cancelación del Quidditch, no hay ningún sentimiento negativo. Todos confían profundamente en el director, especialmente los jóvenes magos de nuestro territorio. Creen que pronto atrapará al culpable. Edward asintió con una expresión de respeto y confianza en su rostro. Parece que los niños creen en el director tanto como nosotros. El profesor Luke asintió de todo corazón. Nunca he dudado de él. Él fue quien nos convirtió de simples mortales en personas que ejercen la magia. Y ha estado recluido preparándose. En cuanto salga, estoy seguro de que atrapará al culpable y restaurará la paz en la escuela. Yo también lo creo, respondió Edward. Bien, profesor Luke, nos separamos. Usted patrulla todo lo que está por encima del cuarto piso. Yo me encargaré de los pisos inferiores. Tenga cuidado, quien quiera que se esconda ha estado en silencio estos últimos días. Podría estar planeando algo. Avise de inmediato si algo no va bien. El profesor Luke asintió. Entendido. No te preocupes, aprendí la lección a las malas. Seré extremadamente cauteloso. Se separaron, uno subió las escaleras y el otro bajó. Edward patrullaba desde el cuarto piso hacia abajo, revisando los retratos a lo largo de los pasillos para detectar cualquier cosa inusual. Tras terminar su patrulla, no descansó. En cambio, fue a la torre privada de Silas y llamó suavemente. Entra, respondió la voz de Silas desde adentro. Edward entró en la sala de estar privada. Dentro, se acercó a un retrato de Silas que colgaba sobre la chimenea y se inclinó respetuosamente. Mi señor, la escuela actualmente carece de suficientes profesores. Además de enseñar, deben gestionar y proteger a los estudiantes y seguir patrullando. Andamos cortos de personal. Podríamos despertar al dragón dormido Smaug y al basilisco Herpo, para que también puedan ayudar a proteger el castillo. El Silas del retrato asintió pensativo. Ya había considerado este problema. En ese momento, el castillo solo contaba con 11 empleados. 8 profesores del curso, además de Silas, Lady Amanda y Elrond, que había llegado recientemente. Silas y Elrond estaban ocupados elaborando el mapa del merodeador, mientras que los otros 8 profesores tenían que enseñar durante el día y proteger a los estudiantes, y por la noche ubicarse en el dormitorio de cada casa mientras seguían patrullando el castillo. Habían estado confiando en pociones energizantes del profesor de pociones solo para mantenerse despiertos. El retrato de Silas finalmente asintió. Mi retrato está en la cámara secreta de Herpo. Herpo solo obedece mis órdenes. Lo despertaré para que vigile las tuberías. En cuanto a Smaug, ya lo conoces. Ve a despertarlo y ponlo a trabajar. Sí, mi señor. Iré inmediatamente, dijo Edward respetuosamente. El retrato giró y desapareció del marco. Edward cogió la llave, salió de la torre y se dirigió al sótano. Llegó a una puerta de mitril con las palabras dragón durmiente, no molestar grabadas. Introdujo la llave y pronunció la contraseña. La puerta se desbloqueó y se abrió. Como mayordomo de Silas, Edward fue la tercera persona, después de Silas y Arwen, en tener acceso a la bóveda del dragón. Debido a los frecuentes tratos con seda de araña y transferencias de oro, él y Smaug habían forjado una buena relación. Después de todo, Edward traía oro a la bóveda con regularidad, mientras que Silas solo lo sacaba. Naturalmente, Smaug siempre sintió cariño por Edward, especialmente cuando Edward llegaba con un nuevo tesoro. Ahora, cuando Edward abrió la puerta de la bóveda y entró, el dormido Smaug sintió inmediatamente el olor familiar y abrió los ojos. Después de devorar el cristal del dragón de hielo, Smaug ahora medía 500 metros de largo.
Aunque Smaug no había heredado la magia de hielo del dragón de hielo y no se había convertido en un dragón de hielo y fuego, su fuego de dragón se había vuelto aún más intenso, ya comparable al de los dragones antiguos. Al ver a Edward llegar con las manos vacías, un destello de decepción cruzó los ojos de Smaug, pero se desvaneció rápidamente al despertar. Levantó su enorme cabeza de la montaña de oro, fijando su mirada en Edward. Mayordomo Edward, ¿qué lo trae por aquí? No está aquí para cobrar dinero, ¿verdad? Edward, todavía asombrado por la enorme forma de Smaug, rápidamente negó con la cabeza. No, no. El maestro me envió a despertarte. Hay un enemigo acechando en el castillo, escondido entre los estudiantes y causando caos. Los profesores andan escasos de personal, así que necesitan tu ayuda para proteger el castillo. ¿Un enemigo? Preguntó Smaug con desconcierto. Con la astucia e inteligencia del maestro, no debería necesitar ayuda para atrapar a ningún enemigo. ¿Por qué me llamas? Ese enemigo es muy astuto, fantasmal. Puede poseer a la gente. Ni siquiera el maestro, Gandalf y Lady Galadriel juntos han podido descubrirlo, explicó Edward. ¿Ah, sí? ¿Tan fuerte? Smaug abrió mucho los ojos. Que él supiera, Gandalf y Galadriel eran más fuertes que Silas, y ni siquiera ellos podían detectar al enemigo. Este enemigo tenía que ser extremadamente peligroso. Smaug entrecerró los ojos y se inclinó hasta que su enorme cabeza estuvo a centímetros de Edward. Ya que este enemigo puede poseer a la gente sin que mis amos lo descubran, ¿no estás poseído? ¿Intentas atraerme para que alguien me robe mi tesoro? Edward se congeló por un momento, luego dejó escapar una risa impotente. Lord Smaug, por favor, ¿quién en su sano juicio poseería a alguien solo para provocarlo? Eso sería un suicidio. Es cierto. Smaug alzó la cabeza con orgullo. Yo, Smaug, soy el dragón más poderoso de la Tierra Media. Cualquiera que se atreva a robarme una sola moneda de oro probará mi fuego de dragón. Muy bien, Lord Smaug, he entregado el mensaje. Necesito seguir patrullando, así que me despido. Edward se giró hacia la salida y se detuvo. En un rincón de la bóveda, los gabinetes evanescentes estaban apilados desordenadamente como basura desechada. Edward se frotó la frente. Lord Smaug, estos armarios evanescentes son artefactos mágicos invaluables. ¿Cómo pudo tirarlos a un rincón? Si se dañan, será un desastre. Un Smaug lo miró con desdén. Solo son un montón de cajas de madera. No brillan tanto como el oro y se rompen con facilidad. Entrarías en pánico si las piso. Y si estornudo, se incendiarán. ¿Dónde más se supone que voy a poner estas cosas inútiles? Edward solo pudo suspirar. Persuadir a un dragón era inútil. Él hizo una ligera reverencia. Entonces me iré. Por favor, prepárese para ayudar al castillo, Lord Smaug. Con esto, salió de la bóveda y regresó a la torre para guardar nuevamente la llave. Smaug abandonó el tesoro y descendió por el acantilado norte de Weathertop, entrando a los terrenos del castillo a través del pasaje especial del dragón. Debido a su enorme tamaño, no podía entrar al castillo, por lo que simplemente se instaló en el amplio césped exterior. Desde su enorme altura, Smaug podía ver fácilmente todo lo que sucedía en cada piso del castillo. Su aparición dejó atónitos tanto a profesores como a estudiantes. Muchos solo habían oído hablar de dragones y nunca habían visto uno con sus propios ojos. Incluso quienes habían visto a Smaug antes quedaron atónitos por su tamaño. Tras la conmoción y el miedo iniciales, el ambiente en el castillo cambió. Tanto estudiantes como profesores empezaron a recuperar la confianza. Al fin y al cabo, ¿qué peligro podría acecharlos cuando un dragón tan colosal montaba guardia? Los estudiantes de todas las casas se apiñaron contra las ventanas de sus dormitorios y salas comunes, mirando fijamente al dragón que se elevaba más alto que el castillo mismo, llenos de asombro y admiración instintivos. Esta era la legendaria montura dragón del director, enorme más allá de lo creíble. En ese momento, una voz atronadora resonó por todo el castillo. Estudiantes, permanezcan en sus dormitorios inmediatamente. Profesores, a la sala de conferencias. Es el director. El director está fuera. Al oír la voz de Silas, la esperanza invadió tanto a estudiantes como a profesores. Solo el que se escondía entre ellos palideció, con la mirada ensombrecida por el miedo. Los estudiantes regresaron inmediatamente a sus dormitorios, sin atreverse a salir. Al mismo tiempo, las entradas a todas las salas comunes se cerraron y bloquearon automáticamente. No importaba qué contraseña se dijera, las puertas no se abrían, impidiendo que alguien pudiera colarse entre los estudiantes. Los profesores dispersos por todo el castillo se apresuraron hacia la sala de conferencias. Profesor Edward.
Edward se giró al oír la llamada y vio al profesor Allenis, jadeando con dificultad y pálido. La expresión tensa de Edward se suavizó. Profesor Allenis, acaba de salir de pociones. No se apresure, recupere el aliento. Allenis era el profesor de pociones y director de la casa Basilisco. Su oficina estaba cerca de los dormitorios Basilisco, en el sótano, donde pasaba la mayor parte del tiempo preparando pociones para la enfermería. Como resultado, era bastante discreto, pálido por la falta de luz solar y con el pelo grasiento por años de exposición a los vapores de las pociones. Pero a diferencia de los profesores de pociones de otro mundo, Allenis era bastante hablador. Los dos caminaron juntos y Allenis preguntó con curiosidad. Profesor Edward, ¿cree que el director nos convocó porque ya sabe quién es el infiltrado? Edward negó con la cabeza. No estoy seguro. El director dijo antes que estaba preparando algo que podría revelar al culpable. Ahora que nos llama, quizá lo haya terminado. Si es cierto, genial. Espero de verdad que atrapemos pronto a esa rata escondida para que por fin podamos relajarnos, dijo Allenis. De repente, notando el cansancio en el rostro de Edward, sacó un frasco de su bolsillo y se lo ofreció. Profesor Edward, se ve agotado. Es una poción energética que acabo de preparar. Bébala, no debería esforzarse demasiado. Edward parpadeó sorprendido y luego sonrió agradecido. Gracias. Realmente lo necesito. No le haría bien al director verme así. Extendió la mano para tomar la poción. Pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, una barrera mágica se materializó entre ellos, bloqueando sus manos. Ambos hombres se quedaron paralizados, sobresaltados. Al instante, sacaron sus varitas, cautelosos y listos para responder a lo que hubiera lanzado el hechizo. Pero entonces vieron a Silas y el Ronda acercándose, junto con varios profesores que habían llegado antes. «¿Director?», exclamó Allenis sorprendido, luego miró la barrera confundido. «¿Y qué pasa?». Silas permaneció en silencio, su mirada fría mientras los observaba. El Rond, sin embargo, habló primero. «Profesor Allenis, venga aquí». Allenis parecía completamente desconcertado, mirando a Elrond, luego al director silencioso y finalmente a Edward, quien estaba separado de él por la barrera mágica. Todavía confundido, caminó obedientemente hacia el otro lado. La mirada de Silas no se desvió hacia Allenis. Permaneció fija por completo en Edward. Se burló. «Saruman, destruí tu cuerpo en aquel entonces, pero permití que tu alma escapara. Nunca esperé que te atrevieras a colarte en mi castillo y causar problemas delante de mis narices. ¿Te dio Sauron ese coraje?». Edward parecía completamente aturdido. «Director, ¿qué está diciendo? Soy Saruman». Debe estar equivocado. ¿Cómo podría ser él? Al ver la expresión de pánico de Edward y el aura completamente familiar que llevaba dentro, los otros profesores dudaron. Todos habían trabajado con Edward durante más de un año. Conocían su personalidad, sus hábitos, su tono, y nunca habían notado nada extraño. Era difícil creer que el subdirector, el ayudante más confiable de Silas, hubiera estado poseído todo el tiempo. Pero al ver que tanto Silas como el Rond estaban absolutamente seguros, la duda comenzó a apoderarse de sus corazones. Silas levantó el mapa de piel de dragón que tenía en la mano y se burló. «Saruman, tu disfraz es impecable. Ni siquiera Gandalf, Lady Galadriel y yo pudimos ver a través de ti. Por eso no pudimos encontrarte durante tanto tiempo. Pero no importa lo bien que te escondas, tu nombre no podrá escapar del mapa del merodeador». En la superficie brillante del mapa del merodeador, el nombre de Edward se superponía con otro, escrito en tinta roja sangre intensa. Saruman, Kurumo. Kurumo era el verdadero nombre de Saruman, su nombre como Maya en Valinor antes de llegar a la Tierra Media. Al escuchar las palabras de Silas y ver el poder que irradiaba el mapa, Edward finalmente dejó de fingir. Su expresión se transformó en una sonrisa siniestra, completamente distinta a la habitual gentileza de Edward. Sus ojos se llenaron de veneno y odio. «Extraordinario, verdaderamente extraordinario. Silas, una vez pensé que no eras más que un insignificante mortal. Nunca esperé caer en tus manos una y otra vez. Ahora incluso me han reducido a un espíritu sin cuerpo, obligado a vagar como un fantasma». Él rió fríamente. «Pero incluso si me encuentras, ¿qué puedes hacer? ¿Matarme?». Saruman golpeó el pecho de Edward burlonamente. «Si quieres matarme, primero tendrás que matar este cuerpo. Recuerdo que este era tu sirviente más leal, ¿no? Lo suficientemente leal como para intentar suicidarse y evitar que lo usara para engañarte». Una mueca de desprecio torció su rostro. Lástima que su alma fuera tan débil. Ni siquiera pudo morir como es debido.
Dime, Silas, ¿podrías soportar que tu hombre más leal muera conmigo? Con eso, Saruman levantó la varita de Edward. Lo hizo girar y el hechizo que lanzó rompió la barrera protectora que Silas había creado. Entonces lanzó inmediatamente otro hechizo hacia Silas y los demás. Silas reaccionó de inmediato, agitando su varita por el aire. Un escudo de fuerza estalló, desviando el hechizo. El ataque se estrelló contra la muralla del castillo. Auge. Se abrió un agujero enorme en la piedra y los escombros explotaron en todas direcciones. Saruman, al poseer el cuerpo de Edward, claramente tenía acceso completo a los recuerdos de Edward. Sabía todos los hechizos que Edward había aprendido, y con el propio poder de Saruman respaldándolos, su capacidad para lanzar hechizos era casi igual a la de Silas. Confiando en la renuencia de Silas a matar a Edward, Saruman blandió su varita hacia él sin restricciones. Pero la varita, sujeta a la voluntad de Edward, se resistió ferozmente. Se negó a obedecer a Saruman, luchando contra cada hechizo que intentaba lanzar. La expresión de Saruman se oscureció. Maldita varita. La resistencia lo frenó considerablemente. Pero Saruman simplemente sacó otra varita de quién sabe dónde y continuó atacando. Nunca tuvo la oportunidad. Silas no estaba solo, Elrond ya había sacado su espada élfica, el anillo de aire brillaba suavemente. Gandalf y Galadriel atacaron por la espalda, y los demás profesores alzaron sus varitas, rodeando a Saruman. Preocupados por la seguridad de Edward, todos usaron hechizos de contención y atadura en lugar de hechizos destructivos. Gandalf levantó su bastón y la luz se reunió a su alrededor. Saruman, ríndete. Hoy no escaparás. Galadriel permaneció en silencio. En lugar de usar magia destructiva, activó el anillo de agua. La enorme barrera exterior del castillo se encogió instantáneamente hacia adentro, deslizándose a través de paredes, pisos y personas, y se cerró alrededor del cuerpo de Edward como una prisión invisible. Bajo la presión combinada de Gandalf, Elrond y Galadriel, Saruman se debilitó rápidamente. Su magia defensiva flaqueó cuando la barrera de Galadriel se tensó. La armadura conjurada tembló y estuvo a punto de colapsar. De repente, Saruman dejó de resistirse. Presionó la varita de Edward con fuerza contra el cuello de este. Alto. Si no quieres que este cuerpo muera conmigo, no te muevas. Me mataré aquí mismo. Galadriel detuvo instantáneamente la compresión de la barrera. Gandalf y Elrond también se quedaron paralizados, podían ver que no estaba fanfarroneando. Silas bajó su varita. Los profesores hicieron lo mismo, aunque permanecieron tensos y preparados. Silas habló con calma, sin expresión. Saruman, si dejas el cuerpo de Edward, estoy dispuesto a dejarte ir. Director de escuela. Los profesores se quedaron boquiabiertos, sorprendidos. Incluso Gandalf, Galadriel y Elrond se sorprendieron. Dejar ir a Saruman significaba liberar a un enemigo mortal. Pero Saruman solo se burló. Ja. Silas, pequeño mago astuto. ¿Crees que me lo creería? En cuanto deje este cuerpo, me destruirás. La mirada de Silas se endureció. Si no crees en mi palabra, puedo hacer un contrato mágico que garantice tu partida segura. Saruman se rió amargamente. Tus contratos valen tanto como tus promesas, nada. Miró a los profesores que lo rodeaban y luego a Smaug desde la ventana, observando como un verdugo listo para quemarlo. Luego metió la mano en el bolsillo de Edward. Sacó una bolsa espacial. Desde la pequeña abertura, arrojó un gabinete evanescente, lo suficientemente grande como para hacer temblar el piso cuando aterrizó. En la puerta había un dial que decía: Oxmeade, Bre, Isengard, Rivendell, Lorien. Saruman giró el dial hacia Isengard. Él sonrió con suficiencia. Debería agradecerte tu retrato, Silas. Si no me hubiera dado acceso a la bóveda del dragón, jamás habría conseguido este preciado gabinete. No te preocupes, cuando me vaya, no haré daño a tu fiel sirviente. Siempre y cuando no te interpongas en mi camino. Retrocedió hasta el gabinete, todavía de cara a Silas y los demás, y cerró la puerta. No le preocupaba que lo atacaran. Ver la frustración en sus rostros antes de desaparecer lo llenó de triunfo. Saruman pasó a través de una oscuridad arremolinada, pudo sentir el cambio cuando entró al gabinete conectado. Abrió la puerta con una sonrisa satisfecha y se quedó congelado. Una enorme cabeza de serpiente colgaba justo frente a él, cayendo desde lo alto del armario. Sus enormes, fríos y mortales ojos se fijaron en él instantáneamente. ¡No! Un destello de terror, resentimiento y furia se dibujó en el rostro de Saruman. Apretó su varita con fuerza, intentando desesperadamente levantarla, pero todo su cuerpo se tensó antes de que pudiera completar el movimiento. Un brillo grisáceo y pétreo lo cubrió rápidamente.
En un abrir y cerrar de ojos, Saruman, poseyendo el cuerpo de Edward, se había convertido completamente en piedra sólida. Este no era un encantamiento de petrificación común. Era una auténtica petrificación de basilisco, causada por las enormes gafas protectoras recubiertas de un encantamiento adhesivo que usaba Erpo, el basilisco. Bien hecho, Erpo. La voz de Silas llegó desde la puerta. Gandalf, Galadriel, Elrond y varios profesores lo siguieron. Erpo inmediatamente cerró los ojos y le siseó suavemente a Silas. Para Silas, el siseo sonó como una orgullosa súplica de elogio. Para todos los demás, fue tan amenazante que algunos profesores retrocedieron instintivamente. En realidad, Saruman no había ido a Isengard. Aunque utilizó el armario evanescente robado de la bóveda del dragón, todavía estaba dentro de Hogwarts, y había aparecido directamente en la cámara de alimentación de Erpo, cara a cara con el basilisco que había estado esperando allí. La habitación alguna vez había almacenado los cadáveres de las arañas gigantes de Mirkwood como suministro de alimento para Erpo, pero una década después ya habían desaparecido, todos digeridos dentro de Erpo. Después de consumir tantas arañas mágicas, Erpo se había vuelto aún más grande y peligroso que el basilisco milenario del otro Hogwarts. Silas elogió y tranquilizó a Erpo antes de volver su mirada hacia el petrificado Edward, rígido, gris e inmóvil. ¿Por qué el gabinete desaparecido, supuestamente vinculado a Isengard, trajo a Saruman aquí? Porque Silas los había manipulado a todos. Cuando selló las chimeneas, también hizo que todos los armarios evanescentes se llevaran a la bóveda de Smaug. Pero incluso con Smaug protegiéndolos, Silas sintió que no era suficiente. Así que alteró la red en secreto. Cada gabinete evanescente finalmente conducía al que estaba en la cámara de Erpo. Siempre estuvo pensada como una trampa final, en caso de que Saruman intentara escapar a través de los gabinetes. Y Saruman se metió en ello directamente. Al ver el cuerpo de piedra de Edward, Silas rápidamente retiró su varita para evitar un mayor peligro, aunque Edward, petrificado, no pudo resistirse. Director, ¿está bien el profesor Edward? El profesor Luke preguntó ansiosamente. Silas sabía exactamente lo que Luke temía y respondió con calma. No te preocupes. Edward solo está petrificado, no herido. Una vez que expulsen a Saruman, el profesor Alanis podrá preparar una poción reconstituyente de mandrágora para recuperarlo. Silas luego se volvió hacia Gandalf, Elrond y Galadriel. Saruman todavía está dentro de Edward. ¿Tienes alguna forma de obligarlo a salir? Lo intentaré, dijo Gandalf. Silas y los demás se hicieron a un lado cuando Gandalf se acercó. Presionando su bastón contra la frente de Edward, Gandalf liberó una oleada de luz cegadora. Saruman, abandona este cuerpo que no te pertenece. Su voz tenía una autoridad innegable, y el poder que emanaba del bastón se estrelló contra la forma petrificada de Edward. Un gemido ahogado y agonizante surgió del interior. Un fantasma pálido y blanco, el alma de Saruman, casi fue arrancada del cuerpo de Edward. Por un momento, el espíritu de Saruman quedó flotando a medio camino. Pero desde su mitad inferior, innumerables zarcillos fantasmales, hilos de posesión, se aferraban a Edward como ganchos, arrastrando a Saruman violentamente de regreso al interior. La expresión de Gandalf se endureció. Había fracasado. Sin la muerte y resurrección de Gandalf, el punto de inflexión que habría tenido en la línea de tiempo original, su poder permaneció limitado. Y el Balrog, el enemigo que debería haber desencadenado esa transformación, ya estaba muerto hacía mucho tiempo en este mundo. Así que Gandalf había llegado a su límite. Silas sintió que su corazón se apretaba. Si Saruman permanecía dentro de Edward, usándolo como escudo, realmente no tenían forma de matarlo. Galadriel dio un paso adelante de repente. El espíritu de Saruman es demasiado fuerte. Cuanto más tiempo permanezca, más tensión soportarán el cuerpo y el alma de Edward. Para expulsarlo, Edward debe despertar, su propia voluntad debe resistir. Solo entonces podremos expulsar a Saruman. Silas frunció el ceño. El alma de Edward no se acerca ni de lejos a la fuerza de Saruman. ¿Podrá realmente recuperar el control? Galadriel asintió con calma. Despertaré la conciencia de Edward. Mithrandir y Elrond me ayudarán. Mientras Edward consiga controlarse, aunque sea por un instante, podremos trabajar juntos para expulsar a Saruman. Entonces lo haremos, dijo Silas con decisión. Se volvió hacia el profesor de pociones. Alanis, prepara el reconstituyente de mandrágora lo más rápido posible. Alanis asintió. Empiezo ya. Él se apresuró a irse. Los profesores restantes se fueron a vigilar a los estudiantes hasta que solo Silas, Gandalf, Elrond y Galadriel quedaron para proteger a Edward. Aunque el cuerpo de Edward estaba petrificado, el de Saruman no.
En cualquier momento, Saruman podría abandonar el cuerpo y huir, pero no se atrevió. En cuanto dejara la protección de Edward, Silas y los demás lo destruirían por completo. Entonces Saruman se aferró a Edward, negándose a salir. El estancamiento duró un día y una noche enteros. Gracias al anillo de fuego de Gandalf, ninguno de ellos se cansó. Al amanecer del día siguiente, Alanis finalmente regresó, con el pelo aún más grasiento, el rostro pálido y llevando un frasco con manos temblorosas. Director, el antídoto está listo. Silas tomó el frasco, lo inspeccionó y luego le dio una palmada a Alanis en el hombro. Bien hecho. Ve a descansar. La poción normalmente requería 3 días para prepararse, pero él la había completado en 1, claramente sin dormir en todo el tiempo. Alanis meneó la cabeza obstinadamente. No estoy cansado. Quiero ver al profesor Edward recuperarse con mis propios ojos. Gandalf había usado silenciosamente el anillo de fuego para quemar su cansancio, por lo que los ojos del hombre brillaban a pesar de su apariencia desaliñada. Al ver su resolución, Silas no discutió más. Destapó el frasco y vertió con cuidado la poción sobre los labios de Edward. La aplicación interna surtiría efecto más rápido que la tópica. Lentamente, la tez pétrea de Edward se suavizó hasta convertirse en carne viva. El calor regresó. Su corazón comenzó a latir de nuevo. Comienza, ordenó Silas. Galadriel, ya preparada, se inclinó y besó suavemente la frente de Edward, una antigua bendición élfica. Su voz era suave, pero llena de poder. Edward, despierta. Este es tu cuerpo. No lo entregues. Sé fuerte. El beso de Galadriel pareció agotarle hasta la última gota de fuerza. Su brillo se atenuó y se tambaleó. Señora Galadriel. Silas y Gandalf dieron un paso adelante, alarmados, y Elrond se apresuró a ayudarla. No te preocupes por mí, concéntrate en él, dijo débil pero resueltamente. En ese momento, los ojos de Edward se abrieron de golpe. Y por un instante, Silas y los demás vieron la claridad que también conocían. Mi señor. Jadeó Edward, con el alivio y la emoción reflejados en su rostro como si hubiera renacido. Pero la expresión se desvaneció casi al instante. Sus ojos se torcieron, a veces claros como los de Edward, a veces desorbitados por la locura de Saruman. Mi señor, no puedo aguantar. Exclamó Edward con voz entrecortada, con la voz temblorosa. Su conciencia, brevemente despertada, ya estaba siendo arrastrada hacia abajo por el alma abrumadora de Saruman. Ahora. Gritó Silas. Abandona su cuerpo. Saruman, esto no te pertenece. Tronó Gandalf, golpeando suavemente a Edward con su bastón. El golpe no dañó el cuerpo de Edward, pero un gemido profundo y doloroso resonó dentro de él. Una gran parte del alma de Saruman fue expulsada, pero no estaba dispuesto a rendirse. Arañó desesperadamente el cuerpo de Edward de nuevo. El anillo de aire de Elrond cobró vida y formó corrientes invisibles que formaron cadenas que envolvieron el alma de Saruman y lo atracaron. Silas invocó a su Fénix Patronus, el guardián radiante que envolvía a Edward y evitaba que Saruman volviera a entrar. El Patronus era uno de los pocos hechizos que realmente podían interactuar con un alma, a diferencia de la maldición asesina, que solo actuaba sobre los vivos. Con su fuerza combinada, el alma de Saruman fue liberada lenta y agonizantemente. ¡No! No puedes. Gritó Saruman, forcejeando con violencia, lleno de furia y odio. Entonces, de repente, Phoebes salió de la pared. Al ver a Saruman a medio camino fuera del cuerpo de Edward, los ojos de Phoebes se iluminaron. ¡Ja! Te pillé, fantasma asqueroso. Phoebes te va a dejar calvo. Se lanzó directamente hacia Saruman, lo agarró del cabello y tiró. Al ver que Phoebes realmente hacía contacto con el alma de Saruman, los ojos de Silas se abrieron de par en par. Phoebes, bien. Si lo sacas, te daré tu propia sala de bromas. Phoebes se quedó paralizado durante medio segundo, luego todo su rostro se iluminó con una alegría maníaca. ¿Una habitación privada? Para Phoebes. Ja. Te arrancaré el alma yo mismo. Su pequeño cuerpo fantasmal se hinchó absurdamente, abultándose con músculos caricaturescos. Agarró el cabello de Saruman con ambas manos y tiró como si estuviera arrancando un nabo terco. Con Saruman chillando y todos los demás presionando con magia, Saruman finalmente fue arrancado del cuerpo de Edward. Phoebes, triunfante, agarró a Saruman del cabello y lo pateó en el aire mientras gritaba insultos. Saruman aulló, arrojó a Phoebes y trató de huir de inmediato, pero fue rechazado por el Patronus de Fénix llameante de Silas. En el instante siguiente, Galadriel, Gandalf y Elrond combinaron su magia. Olas de agua, fuego y aire se retorcieron juntas, formando una jaula esférica brillante que se cerró alrededor del alma de Saruman, aprisionándolo por completo.
Saruman se revolvió violentamente, pero la prisión resistió. Silas dio un paso adelante, con el rostro frío como el hielo y los ojos ardiendo con intención de matar. Saruman, dijo en voz baja y letal, hoy es el día en que morirás de verdad. 1. 353. Silas se transformó en un fénix, flotando sobre Saruman, y exhaló un torrente de fuego rojo dorado. La llama no abrazó el aire. En cambio, irradió un calor cálido, casi suave. Sin embargo, en cuanto lo tocó, el rostro de Saruman se retorció de terror. Luchó con violencia, desesperado por escapar. Este era el fuego natal de Silas, la llama del renacimiento del Fénix. Normalmente un poder de sanación y renovación, pero también capaz de reducir incluso un alma a cenizas. La llama de color rojo dorado golpeó el espíritu de Saruman y estalló hacia afuera, envolviéndolo en un instante. El alma de Saruman se retorció violentamente, y la energía negra se desprendió de él como humo mientras el fuego la purificaba. Sus gritos resonaron por la habitación. Ni siquiera un maya podría soportar tal agonía. Y aún así, su alma era demasiado fuerte para ser destruida solo por el fuego de Silas. Pero Silas no estaba solo. Gandalf alzó el anillo de fuego, Narya, inundando la llama de Silas con su poder. El fuego del renacimiento rugió más alto, más feroz, más ardiente, devorando el alma de Saruman con mayor rapidez. Galadriel usó el anillo de agua, Nenya, formando una barrera irrompible de luz fluida que atrapó a Saruman, dejándolo sin ningún lugar donde huir. Elrond desató la luz purificadora del anillo de aire, Vilia, y cada ola golpeó el espíritu ya debilitado de Saruman como un martillo. Bajo el ataque combinado del fuego del renacimiento y los tres anillos, el alma antaño brillante de Saruman se volvió opaca y transparente. Su fuerza se disolvió, pieza a pieza. Al final, lo único que quedó de él fue una tenue e impotente voluta, apenas más que un fantasma. La corrupción que Sauron le había infundido fue quemada por completo. Con esa oscuridad desaparecida, Saruman recuperó la claridad. Su mirada, antes venenosa, se aquietó, suavizándose con emociones que no había mostrado en siglos. Arrepentimiento, envidia, antigua lealtad y amargura. Bajo el ardiente fuego del Fénix, su expresión se volvió tranquila, casi pacífica. Debes tener cuidado con Sauron, dijo en voz baja. Silas frunce el ceño. ¿Qué quieres decir? La sospecha brilló en sus ojos, pensando que Saruman podría estar tratando de ganar tiempo. Pero Saruman continuó, impasible. Me enviaron a infiltrarme en Hogwarts por 3 razones, dijo. Primero, para recopilar información sobre el anillo único y, si era posible, apoderarme de él. Segundo, para tomar la piedra filosofal y remodelar mi cuerpo. Y tercero, para corromper a los jóvenes magos bajo tu mando, llevándolos hacia la oscuridad. Su mirada se dirigió hacia Silas, llena de resentimiento y admiración reticente. Intenté usar el anillo enano para corromperlos discretamente. Pero ese miserable de Peeves interfirió. Luego, la peste negra fracasó, e incluso capturaste el mismísimo anillo de poder. Las 3 misiones fracasaron por tu culpa. Los ojos de Silas ardían de furia. ¿Te atreves a hablar de esa plaga? ¿De verdad estabas listo para desatar otra gran muerte en nuestras tierras? Su voz temblaba de rabia. Dejar que tu alma se desvanezca sería demasiado misericordioso. Mereces arder para siempre. Gandalf, Elrond y Galadriel miraron a Saruman con el mismo odio frío e implacable. Saruman no intentó justificarse. Simplemente esbozó una pequeña y amarga sonrisa. Hice esas cosas. Aceptaré lo que venga. Pero antes de que desaparezca por completo, dijo en voz baja, debes entender que a Sauron aún le queda un camino. El anillo único ya no es la única forma de recuperar toda su fuerza, aunque sigue siendo la que prefiere. Pero cuando recuperar el anillo único se vuelva imposible, elegirá otro camino para recuperar su poder, y una vez que lo logre, recorrerá la Tierra Media con una fuerza abrumadora para recuperar el anillo. Cuando llegue ese momento, nadie en la Tierra Media podrá hacerle frente. Ni siquiera todos ustedes juntos. Silas y los demás intercambiaron miradas escépticas. Silas lo presionó. Además del anillo único, ¿qué otro método podría tener Sauron? ¿Qué más podría restaurar su fuerza? Incluso la piedra filosofal solo le había dado a Sauron un recipiente físico, no restauró el poder que había vertido en el anillo. El anillo único contenía la mayor parte de su esencia. Solo al recuperarlo, Sauron podría recuperar todo su poder. Por eso lo había buscado obsesivamente durante miles de años. Y ahora Saruman afirmaba que había otro método. Si Saruman no hubiera parecido completamente sincero y no hubiera tenido motivos para mentir, Silas, Gandalf, Elrond y Galadriel habrían asumido que estaba diciendo tonterías. Especialmente Silas. Nada parecido había existido en la línea de tiempo original.
Desde la pérdida del anillo hasta su derrota final, Sauron nunca buscó otro método de restauración. Lo dedicó todo a encontrar el anillo. ¿Podría tratarse de un efecto mariposa provocado por la intervención de Silas? Lo dudó, hasta que las siguientes palabras de Saruman le dieron la respuesta. Saruman miró directamente a Silas, su mirada complicada, casi burlona. El segundo método de restauración de Sauron, está ligado a ti, Silas. ¿Atado a mí? Silas frunció el ceño. Saruman continuó. ¿Recuerdas el santuario negro? Silas se quedó congelado. ¿Y esto qué tiene que ver con eso? El santuario negro era un lugar por el que había pasado mientras recogía materiales para la piedra filosofal. No has olvidado el círculo de sacrificios en ese santuario, ¿verdad? El círculo de sacrificio utilizado para Morgoth. La expresión de Silas se oscureció. ¿Lo destruyó en el momento en que lo encontró? ¿Cómo podría Saruman saber eso? Como si leyera sus pensamientos, Saruman sonrió levemente. Cuando recorriste el sendero de los muertos, usé el palantir para observarte. Aunque borraste el círculo de sacrificio de inmediato, parece que olvidaste algo. El espíritu menguante de Saruman titiló como una llama moribunda. El palantir no solo ve a miles de kilómetros de distancia, también puede mirar hacia el pasado. 6. Silas comprendió de inmediato y su rostro se oscureció con intenciones asesinas mientras miraba fijamente a Saruman. ¿Le contaste a Sauron sobre ese círculo de sacrificios? Saruman asintió abiertamente. Sabía que ese círculo se usaba para ofrecer sacrificios a Morgoth. Todos esos círculos fueron destruidos por las fuerzas de los Valar cuando Morgoth fue derrotado y desterrado al vacío. Pero por alguna razón, el del santuario negro se quedó atrás al principio, solo sentía curiosidad por lo que hacías allí. Usando el palantir para mirar atrás en el tiempo, vi el círculo de sacrificios que destruiste. Por curiosidad y para investigar, lo memoricé. Más tarde, cuando destruiste mi cuerpo y mi alma huyó a Mordor, fui capturado por Sauron y me convertí en su sirviente. Fue entonces cuando el círculo quedó en sus manos. Elrond, que también sabía sobre el círculo y una vez había insistido en que Silas destruyera su dibujo, frunció el ceño profundamente mientras escuchaba. Silas preguntó. Ese círculo fue usado por los cultistas de Morgoth para sacrificar humanos. ¿Cómo pudo Sauron usarlo para recuperarse? Saruman respondió. Porque ese círculo de sacrificios puede conectar con Morgoth. Aunque fue desterrado al vacío más allá del mundo, si se ofrecen suficientes sacrificios, Sauron puede reconectarse con su antiguo amo y obtener poder a través de él. Una sonrisa burlona curvó los labios de Saruman. El problema es este. Una vez que el círculo se conecta con Morgoth, este podría usar el vínculo para encontrar un camino de regreso a Arda. Y aunque Sauron una vez le sirvió, ahora es rey. ¿Por qué se arriesgaría voluntariamente a volver a ser esclavo? Por eso nunca usó ese método. Es demasiado peligroso. Pero ahora, debido a tu presencia, todos sus planes han fracasado. Mordor está confinado, debilitado e incapaz de expandirse. Y con mi misión fracasada y sin esperanza de recuperar el anillo único, Sauron bien podría optar por el círculo de sacrificios. Con el poder de Morgoth a su favor, Sauron se volvería mucho más fuerte que antes. La habitación quedó en silencio. Sauron por sí solo ya era aterrador. La intervención de Morgoth sumió la atmósfera en un profundo terror. Galadriel, quien había luchado en las antiguas guerras contra Morgoth, sintió el peso más que nadie. Comparado con Morgoth, Sauron era insignificante, tan solo un Maiar caído. Morgoth fue el más fuerte de los Valar, cuyas batallas destrozaron continentes y transformaron el mundo. Gandalf y Elrond solo habían oído los relatos, pero incluso esas historias eran suficientes. Morgoth había creado orcos, troles, wargos, dragones y balrogs. Su guerra destrozó la Tierra Media. Silas miró a Saruman, inquieto. ¿Qué pretendes contándonos esto? ¿Rogar por tu vida? Saruman se limitó a reír. Quizás sea mi último arrepentimiento. O quizás simplemente no quiero que Sauron triunfe. Su mirada se dirigió hacia el oeste y sus ojos estaban llenos de anhelo. Tal vez mi primera elección fue la equivocada y ahora he perdido el derecho a regresar. Un viento débil soplaba en la habitación sellada, proveniente del oeste. Antes de que Silas pudiera reaccionar, el alma debilitada de Saruman se disolvió en la brisa y desapareció. ¿Qué fue eso? Silas se volvió hacia Gandalf y los demás. No había forma de que el viento entrara a la habitación, pero la extraña brisa del oeste había atravesado las paredes como si no existieran. Elrond y Galadriel permanecieron en silencio. Gandalf finalmente dijo: Saruman se ha ido a donde pertenece. No te preocupes, Silas, no regresará. Silas ya sospechaba lo que significaba ese viento, pero como Gandalf habló, no insistió más.
Saruman no fue completamente destruido, pero siempre que no pudiera regresar, eso era suficiente. Una vez solucionado el problema de Saruman, Silas se centró en la condición de Edward. Llevó a Edward a la enfermería. Bajo el cuidado de Lady Amanda, y con la presencia de Elrond, el mayor sanador de la Tierra Media, Edward pronto recuperó el conocimiento. Sin embargo, debido a que Saruman lo había poseído durante tanto tiempo, el alma de Edward había sufrido daños, y la corrupción del anillo de poder también lo había afectado. Tuvo que permanecer en cama durante un tiempo. Según Edward, Saruman lo había poseído y controlado poco después de que comenzara el año escolar. Originalmente, Saruman se hizo cargo de un estudiante de segundo año de Isengard. Cuando este vio a Silas, su enemigo, en el banquete inaugural, reveló sin querer un atisbo de malicia, que Silas notó. Sintiéndose inseguro en ese cuerpo, Saruman había planeado poseer a Arwen, o incluso a su hijo nonato, y usarlos para obligar a Silas a entregar el anillo único y la piedra filosofal. Pero no esperaba que Silas actuara tan rápido, enviando a Arwen al valle para recuperarse y prepararse para el parto, arruinando por completo el plan de Saruman. Saruman entonces centró su atención en Edward. Como subdirector, Edward ejercía la autoridad, solo superada por Silas, dentro de la escuela. También era el mayordomo de confianza de Silas y tenía acceso a zonas a las que nadie más podía acceder. Entonces Saruman, todavía dentro del estudiante que controlaba, se acercó a Edward en la oficina de transformaciones con el pretexto de preguntar sobre magia, lo emboscó y lo poseyó con éxito. A partir de ese momento, utilizando la identidad de Edward, Saruman obtuvo acceso al dominio privado de Silas, buscando sutilmente información sobre el anillo único y la piedra filosofal. Para evitar que el cuerpo principal de Edward fuera expuesto y para desviar sospechas, Saruman ocasionalmente poseía a estudiantes y otros profesores, creando incidentes en toda la escuela. Sus planes eran meticulosos y sus disfraces impecables. Silas, Gandalf, Galadriel y los demás no notaron nada malo en Edward. Si no hubiera sido por pura suerte y porque el mapa del merodeador lo expuso, Saruman realmente podría haber tenido éxito. Afortunadamente, todo finalmente terminó. La escuela levantó el cierre y la atmósfera volvió a ser de tranquilidad y alegría. Los partidos de Quidditch cancelados se reanudaron con renovado entusiasmo. A excepción de unos pocos estudiantes y profesores afectados, que ahora necesitaban controles y tratamientos regulares en la enfermería, todos los demás eran libres de deambular con normalidad. La sombra del incidente se desvaneció lentamente y la risa regresó al castillo. El anillo enano, que Silas había dejado caer en la boca de Smaug, se derritió instantáneamente y fue consumido por el fuego del dragón. El frasco mucho más peligroso que contenía la plaga de la muerte negra fue finalmente purificado y destruido por Galadriel, Gandalf y Elrond, sin dejar rastro alguno. El tiempo pasó rápido y llegó marzo del año siguiente. Silas hacía tiempo que había abandonado el castillo, dejando todos los asuntos escolares en manos de Edward, y ahora pasaba sus días con Arwen en el valle. Arwen tenía 3 años de embarazo y se acercaba la fecha del parto. 21 de marzo de 2963. Equinoccio de primavera. El tranquilo y apacible valle de repente se volvió animado. Casi todos los elfos hablaban de la última casa acogedora, donde residía Lord Elrond. En sus salones, Silas, Elrond, Celeborn, Elrohir y Elladan esperaban en silencio fuera de la sala de partos. Solo Galadriel, la abuela, y varias parteras estaban dentro con Arwen. De vez en cuando, se oían gemidos ahogados desde la habitación, y los hombres que estaban afuera no podían evitar mostrar distintos grados de preocupación. Elrond y Celeborn parecían tranquilos en la superficie, pero uno había apretado los puños inconscientemente y el otro irradiaba una presión tan fuerte que los elfos cercanos instintivamente evitaron pararse demasiado cerca. Elrohir y Elladan caminaban ansiosamente de un lado a otro. Silas, mientras tanto, permanecía rígido como una estatua, con el rostro tenso y los ojos fijos en la puerta cerrada como si pudiera ver a través de ella solo con su voluntad. Al ver su estado, Elrond sintió una mezcla de preocupación y diversión. Lo tranquilizó con dulzura. No te preocupes tanto, Silas. Galadriel está con ella y Arwen goza de excelente salud. Todo estará bien. Silas asintió distraídamente, apenas escuchándolo, simplemente reaccionando por instinto. Elrond suspiró y dejó de intentar calmarlo. Nada relajaría a Silas hasta que el parto hubiera terminado sin contratiempos. El tiempo transcurría lentamente. Cayó la noche y la estrella Eärendil brilló intensamente en el cielo.
Finalmente, se oyó el llanto de un bebé desde la sala de partos. Aunque no era fuerte, el sonido resonó por todo el valle, claro como el día para los oídos de los elfos. Al instante, la alegría invadió a los elfos. El nacimiento de una nueva vida siempre era apreciado, y este niño era el vástago de la hija de Elrond, la estrella vespertina de su pueblo. Una canción melodiosa, llena de magia antigua, se elevó por todo el valle mientras los elfos daban la bienvenida y bendecían al recién nacido. Unos minutos después, un segundo grito siguió al primero. Galadriel emergió con una cálida sonrisa, acunando a un bebé envuelto en seda blanca. A su lado, otra partera sostenía a un bebé envuelto en seda azul. «Felicidades, Silas», dijo. «Arwen te ha dado gemelos». Ella continuó. «El que está envuelto en azul es un niño, el hermano mayor. La que está en blanco es su hermana menor». Silas miró rápidamente a los niños, pero sus primeras palabras fueron: «Mi señora, ¿cómo está Arwen? ¿Está bien?» La sonrisa de Galadriel se profundizó. «Simplemente está agotada y se ha quedado dormida. Si estás preocupada, entra a verla». Silas entró rápidamente en la habitación. Los hombres intercambiaron miradas y luego finalmente se relajaron. Celeborn se rió entre dientes y murmuró a Elrond: «Parece que nuestra Arwen encontró un muy buen marido». En efecto, coincidió Elrond con una pequeña sonrisa. No siguieron a Silas porque no querían entrometerse y en lugar de eso se reunieron alrededor de los recién nacidos. Celeborn tomó con cuidado al bebé de manos de la partera elfa. Elrond recibió con delicadeza a la niña de manos de Galadriel. Elrohir y Elladan se acercaron, con los ojos llenos de curiosidad y afecto por sus nuevos sobrinos. Los gemelos eran comunes en el linaje de Elrond. Elrond y Elros eran hermanos, al igual que Elrohir y Elladan. Pero que una mujer elfa diera a luz gemelos era un hecho sin precedentes en su historia. 3 Dentro de la habitación, Silas estaba sentado junto a la cama, observando a su pálida pero pacífica esposa mientras descansaba. Arwen se movió al sentirlo y abrió lentamente los ojos. En cuanto lo vio, su mirada se suavizó. Silas inmediatamente se acercó y le tomó la mano con suavidad. «Arwen, ¿cómo te sientes? ¿Te duele algo? ¿Quieres agua? Te traeré un poco». Vertió apresuradamente una copa de brebaje Ent en una copa dorada y la ayudó a beber con cuidado. La energía vital de la bebida Ent, amplificada aún más por la copa encantada, le devolvió el color a sus mejillas en cuestión de segundos. Su voz se fortaleció mientras miraba a su alrededor y preguntaba en voz baja: «Silas, ¿dónde están los niños? ¿Los has visto?» Silas se quedó paralizado medio segundo. Casi lo había olvidado. Respondió con vacilación culpable: «Deberían estar con Lord Elrond y los demás. Uno debería ser». La tierna mirada de Arwen se agudizó al instante mientras lo miraba, completamente muda. «Silas, esos son nuestros hijos». ¿Su padre ni siquiera los miró? «No, no. Arwen, los vi al entrar. Son adorables y se parecen mucho a ti». Arwen lo miró entrecerrando los ojos. «¿En serio? Entonces dime, ¿cómo son? ¿De qué color son el pelo y los ojos de nuestro hijo? ¿Y los de nuestra hija? Su cabello era, probablemente, negro», preguntó Silas. En realidad, apenas los había mirado. Su mente estaba sumida en el caos, concentrada por completo en el estado de Arwen, no en la apariencia de los bebés. Era imposible que pudiera recordar los detalles con claridad. Al ver su expresión incierta y culpable, Arwen solo pudo suspirar impotente. Si Silas no hubiera pasado todo su embarazo mimando a los niños, apoyando la cabeza en su vientre, hablándoles suavemente, inventando extrañas versiones de educación prenatal, cantando hechizos, recitando historia antigua e incluso tarareando las extrañas canciones mágicas de Tom Bombadil todos los días, ella podría haber sospechado que él no amaba a los niños en absoluto. En ese momento entraron Elrond y los demás, cada uno cargando a uno de los recién nacidos. Elrond primero revisó a su hija, confirmando que no había problemas ocultos. Solo entonces se relajó. Colocó a la pequeña entre Arwen y Silas y sonrió con dulzura. «Ven a ver a tus hijos. Tu hija se parece mucho a Arwen. Ya es una pequeña belleza». Celeborn lo siguió, colocando con cuidado al bebé al lado de su hermana. Silas miró a las 2 diminutas figuras que tenía delante, sus hijos, y algo en lo más profundo de su ser se conmovió. Una sensación de conexión sanguínea, calidez y amor inmenso estalló en su pecho como un volcán. Los 2 recién nacidos no parecían bebés humanos arrugados en absoluto. Al contrario, eran increíblemente hermosos. Su piel blanca como la nieve era suave y delicada como huevos recién pelados, impecable y brillante. Su suave cabello negro se adhería delicadamente a sus cabezas.
Sus grandes ojos ya estaban muy abiertos, brillantes e inteligentes. Miraron fijamente a Silas y Arwen, como si reconocieran instintivamente a sus padres, e incluso sonrieron. Parecían casi idénticos, como dos creaciones perfectas moldeadas por la mano del mismísimo Ilúvatar. Solo diferían en sus ojos. Los del niño eran negros, como los de Silas, mientras que los de la niña eran grises. Sus pequeñas orejas puntiagudas revelaban su herencia. Claramente, como hijos de un mago humano y una semielfa, habían heredado más del linaje de Arwen, sus formas eran inconfundiblemente elfas. Galadriel y Elrond intercambiaron una cálida sonrisa mientras observaban a la feliz familia. ¿Ya decidieron qué nombre ponerles, Silas?, preguntó Elrond con dulzura. Silas y Arwen intercambiaron una mirada. Entonces Silas se enderezó, con voz sincera al decir: Señor Elrond, Arwen y yo hablamos de esto antes. Nos gustaría pedirle que les ponga nombre a nuestros hijos. La mirada de Elrond se suavizó con sorpresa y gratitud. No se negó. Contempló pensativo a sus nietos recién nacidos por un momento y luego dijo: el niño se llamará Elset y la niña Elrod. ¿Te gustan estos nombres? Uno Elset, guardiana de los elfos. Elrod, flor de los elfos. Murmuró Silas, comprendiendo al instante. Ambos nombres siguieron la tradición del linaje de Elrond, comenzando con el, elfo, con Set derivado de Tyr, guardián, y Rodeyot, que significa flor. Silas y Arwen se enamoraron de los nombres al instante. Así, sus hijos se convirtieron en Elset Silas, su hijo mayor. 2 Elrod Silas, su hija. El nacimiento de los gemelos desató una alegre celebración en todo el valle. Elrond incluso ofreció un gran banquete, algo poco común entre los elfos, pues los nacimientos entre su gente eran muy poco comunes. Los elfos vivían mucho y se reproducían lentamente. Incluso la afluencia de estudiantes elfos a Hogwarts en los últimos años había sido el resultado de décadas de acumulación de niños. Y dado que los elfos envejecían lentamente, siendo un año élfico aproximadamente 12 años humanos, era muy posible que hubiera largos períodos sin ningún niño elfo. Así que el nacimiento de estos 2 niños semielfos se convirtió en un acontecimiento preciado. Los elfos del valle los colmaron de bendiciones y regalos. Pequeñas estatuas de madera talladas a mano, coronas de flores y hojas, amuletos protectores, rocío recogido por la luz de las estrellas, delicadas joyas élficas, collares de plata y oro, gemas y piedras preciosas. Los regalos del Rock se inclinaban hacia la belleza y la elegancia, mientras que el Set recibía arcos en miniatura, flechas y dagas ceremoniales de los elfos masculinos. Elrond le regaló a el Set una daga que alguna vez usó su hermano gemelo Elros, y que ahora será la futura arma personal del Set. A Elrond le dio el antiguo collar de Celebrián, una reliquia preciada. Celeborn y Galadriel otorgaron cada uno su propio regalo. Un arco largo tallado en duramen de mamut para el Set y una delicada corona de marfil de mamut para el Rod. Con tales tesoros, los gemelos se hicieron ricos en el momento en que abrieron los ojos. Silas y Arwen permanecieron en el valle durante más de 2 meses antes de regresar finalmente a Weathertop, justo cuando Hogwarts se acercaba a los exámenes finales. Se celebró un gran banquete en el castillo para anunciar el nacimiento de los herederos del señor y la señora. Asistieron profesores, estudiantes y viejos amigos como Bilbo, todos encantados con los 2 radiantes infantes elfos. El Set y el Rock se ganaron el corazón de todos al instante. Incluso los elfos más reservados encontraron excusas para acercarse y ofrecer pequeños regalos. Con solo 3 meses, los gemelos eran asombrosamente inteligentes, ya capaces de decir palabras sencillas e incluso intentar dar pasitos tambaleantes. Llamaban dulcemente a Silas con papá. Lo que casi lo derretía cada vez. Arwen, a pesar de haber dado a luz recientemente, rechazó la sugerencia de Silas de descansar más tiempo y volvió a enseñar historia de la magia. Entonces Silas, el director que de otro modo tendría poco trabajo urgente, se convirtió en el cuidador a tiempo completo. Pronto la imagen se volvió común. Silas vagando por los salones del castillo con un bebé en cada brazo. Durante las comidas, el director se sentaba en su silla dorada en el centro de la mesa de los profesores, con el Set y el Rock sentados en sus pequeños asientos a cada lado, balbuceando alegremente. Silas, el padre cariñoso, alimentaba constantemente a sus hijos y apenas tomaba un bocado para sí mismo. Los estudiantes que observaban desde las mesas estaban atónitos. Su poderoso señor, que una vez había domesticado dragones, matado trolls, orcos y todo tipo de criaturas oscuras, ahora se había convertido en un padre que se queda en casa. Con el paso del tiempo, el Set y el Rock crecieron increíblemente rápido.
No solo podían hablar, caminar e incluso bailar, sino que sus mentes se desarrollaban mucho más rápido que las de los niños humanos comunes. Bajo la guía de Silas y Arwen, los gemelos dominaron rápidamente las lenguas humanas y élficas. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegó el año 2967. La primera generación de estudiantes de Hogwarts había llegado al 7º año y se preparaba para graduarse. El colegio contaba ya con más de 500 estudiantes de primero a 7º grado. El comienzo del año escolar trajo nueva vida y ruido al castillo, con tantos jóvenes magos y elfos viviendo juntos, Hogwarts vibraba de energía. Con el paso de los años, también se incorporaron nuevos profesores al plantel. A partir del 3er año, se añadieron varias asignaturas. Cuidado de criaturas mágicas, adivinación, runas antiguas y alquimia. Para el cuidado de criaturas mágicas, Silas invitó a Beorn, el cambiapieles. Beorn podía transformarse en un oso enorme y comunicarse con los animales, lo que lo convertía en el instructor perfecto para la materia. Para las runas antiguas, Silas trajo al príncipe Legolas. Durante su tiempo estudiando magia con Silas, Legolas desarrolló una profunda fascinación por las runas y las estudió extensamente. Enseñarlas a sus alumnos no le supuso ninguna dificultad. En cuanto a la adivinación, aunque Silas poseía un don profético, era impredecible e incontrolable, y nunca lo había desarrollado plenamente. Entonces, siguiendo la recomendación del Rond, Silas contrató a Gilraen, la madre de Aragorn. Su madre, Iborwen, había sido una famosa profetisa que previó que el matrimonio de Gilraen con Arathorn traería esperanza a los menguantes Dúnedain y la tragedia de la muerte de Arathorn, así como el ascenso de Aragorn como rey. Aunque no era tan reconocida como su madre, Gilraen heredó una fuerte capacidad profética y era muy adecuada para enseñar adivinación en Hogwarts. Silas incluso le entregó todos los libros de adivinación que había obtenido en registros anteriores, para que ella los estudiara y usara en clase. Por último, estaba Alquimia, un curso abierto solo para estudiantes de 6º y 7º año, y solo para aquellos con excelentes puntuaciones en runas. Silas impartía este curso personalmente, 2 veces por semana. Con solo un puñado de estudiantes, requería poco de su tiempo y energía, así que lo consideraba un pasatiempo agradable, con la esperanza de formar a algunos verdaderos alquimistas. 357. Graduation. 7 años después de la fundación de Hogwarts, el primer grupo de estudiantes finalmente se acercaba a la graduación. La mayoría de los magos humanos ya se habían convertido en adultos jóvenes, algunos incluso habían comenzado a salir con alguien mientras aún estaban en la escuela. Solo los elfos permanecieron sin cambios. Su lento crecimiento significaba que su apariencia no era diferente a cuando se inscribieron por primera vez. Parados entre los de primer año, no parecían fuera de lugar en absoluto. Hogwarts y el Ministerio de Magia establecieron conjuntamente el examen de nivel de mágico ordinario, TEM, para los de 5º año, y el examen de mágico desagradablemente agotador, EXTA, para los de 7º año. Los OUL determinaban si un estudiante podía continuar en 6º y 7º año. Los éxtasis decidían su trayectoria profesional tras la graduación. Por supuesto, estos exámenes se aplicaban principalmente a los estudiantes del territorio de Silas. Los elfos y los Dúnedain generalmente regresaban a sus comunidades después de graduarse, por lo que sentían menos presión. Pero para los estudiantes humanos como Adam Bailey, que estaban a punto de graduarse y establecerse en Hogsmeade o pueblos cercanos, elegir una carrera les pesaba mucho. Para las familias de magos del territorio, el trabajo más deseable era naturalmente permanecer en Hogwarts. Convertirse en profesor era un sueño respetado y bien pagado. La siguiente mejor opción era un puesto en el Ministerio de Magia. El ministerio se había convertido desde hacía mucho tiempo en un organismo gubernamental unificado bajo la autoridad de Silas, y departamentos como el Departamento de Transporte y la Oficina de Aurores eran especialmente codiciados. Los Aurores eran una unidad de élite que servía directamente a las Fuerzas Armadas de Silas. Muchos estudiantes de 5º, 6º y 7º año soñaban con unirse a ellos. Otra opción popular fue trabajar en la granja de dragones cerca de Isengard. Después de años de desarrollo, la granja ahora se extendía a través de las montañas nubladas del sur y albergaba a miles de wyverns. Cientos de magos trabajaban allí, y aún así, siempre carecían de personal. Sus tareas incluían criar wyverns, criarlos, vigilar la granja, evitar fugas y ahuyentar a los intrusos. También sacrificaban 1 o 2 wyverns al año para el mercado. Cada parte de un wyvern era valiosa. Ollivanders compraba nervios y fibras de corazón de dragón para fabricar varitas. La sangre, el hígado y el corazón de dragón eran ingredientes muy apreciados para pociones, que se vendían en el callejón Diagon.
Debido a que los materiales de dragón eran raros y se producían en pequeñas cantidades, sus precios eran altísimos. Una onza de hígado de dragón costaba un galeón, no más grande que un huevo de paloma. La sangre de dragón era aún más loca. Una pinta podía venderse por cientos de galeones. Otras partes, como cuernos, huesos y carne, eran igualmente caras y la demanda siempre superaba la oferta. Las granjas de dragones prosperaron sin necesitar ni una sola moneda de Silas ni del ministerio. Matar un solo wyvern al año cubría todos los gastos y salarios, y sobraban ganancias. Incluso el estiércol era rentable. Extremadamente fértil e ideal para plantas mágicas, miles de wyverns lo producían en grandes cantidades a diario. Su recolección y procesamiento se convirtieron en una profesión bien remunerada. Debido a que los wyverns eran criaturas peligrosas, los empleados magos de la granja eran cuidadosamente seleccionados y altamente entrenados. Además de los trabajos estatales, el ministerio, la granja de dragones, Hogwarts y muchas tiendas del callejón Diagon también estaban contratando. En general, los graduados de Hogwarts rara vez tuvieron problemas para encontrar trabajo. Después de varios años de desarrollo, la población de magos bajo el mando de Silas había crecido significativamente, acercándose ahora a 5000. La magia floreció. Se establecieron nuevas ciudades mágicas cerca de Hogsmeade, Bree e Isengard. Y sin un estatuto del secreto o una ley de protección muggle en vigor, no era raro ver magos volando libremente por el cielo en escobas. Llegó otro banquete de fin de año. Los estudiantes de séptimo año que se graduaban estaban llenos de desgana y nostalgia. En Phoenix House, Adam Bailey abrazó entre lágrimas a sus dos amigos más cercanos. Entre los tres, la elfa Alanier aún aparentaba solo 11 o 12 años, una niña para los estándares élficos. Tras graduarse, regresaría al Valle de la Oscuridad para continuar estudiando la tradición élfica hasta la edad adulta, mucho después de que los humanos de su edad ya hubieran envejecido. Anlomir, un Dunerain ya adulto, sentía un profundo afecto por Hogwarts tras vivir aquí 7 años. Pero a pesar de las invitaciones de Adam Bailey para unirse al Ministerio de Magia, las rechazó con amabilidad. En lugar de eso, decidió regresar con su pueblo y servir a los Dunerain. En cuanto a Adam Bailey, se graduó con las mejores notas y entró en el departamento de aurores del ministerio, convirtiéndose en colega de su padre, el señor Bailey Sr. Otros graduados se dispersaron por muchos caminos, algunos se unieron a diferentes departamentos del ministerio, algunos encontraron trabajo en las granjas de dragones, algunos se convirtieron en empleados en las tiendas del callejón Diagon y otros abrieron sus propios negocios. Mientras tanto, en el castillo de Hogwarts, los gemelos de Silas y Arwen, el Set y el Rod, tenían ahora 4 años. Amados por todos desde el momento en que nacieron, los dos niños crecieron rodeados de cariño y atención. Viajaron con frecuencia entre Hogwarts, el Valle y Lorien, y se volvieron amados por elfos, humanos y magos por igual. Debido a la sangre élfica de su madre, Arwen, su desarrollo difirió considerablemente del de los niños humanos. Podían hablar al poco de nacer y su inteligencia era asombrosa. Al cumplir 1 año, ambos niños ya hablaban con fluidez lenguas humanas y élficas. Corrían, jugaban y los estudiantes los invitaban a menudo a sus salas comunes. Antes de los 3 años, el Set y el Rock crecían a un ritmo similar al de los niños pequeños humanos, pero después de cumplir 3 años, su crecimiento se desaceleró drásticamente. Para su cuarto cumpleaños, parecían casi iguales que el año anterior. Su maduración física seguiría siendo lenta durante siglos. Cuando sus compañeros humanos alcanzaran la altura adulta, el Set y el Rock todavía parecerían niños de 7 años. Cuando los humanos entrarán en la vejez, los gemelos apenas estarían alcanzando la adolescencia élfica. Y cuando esos mismos humanos hubieran vivido toda su vida, el Set y el Rock finalmente estarían completamente desarrollados. En los últimos años, gracias a sus mentes precoces, los gemelos habían asistido a varias clases con estudiantes mayores. Su conocimiento mágico ya rivalizaba con el de sus compañeros mucho mayores. Dado su talento excepcional, Silas no les exigió esperar hasta la edad escolar para usar varitas. Después de recibir promesas sinceras de ambos niños de que nunca harían mal uso de la magia, Silas fabricó personalmente sus varitas. La varita de El Set fue tallada del duramen de un árbol mayor de su jardín. La varita de El Rots provenía de una rama del árbol blanco. Ambas varitas compartían el mismo núcleo, plumas de fénix donadas por el propio Silas. Gracias a eso, las dos varitas podían trabajar juntas para lanzar hechizos con poder amplificado. Y lo más importante, el núcleo de plumas de fénix permitió a los gemelos invocar a su padre instantáneamente en caso de peligro, y permitió a Silas localizar a sus hijos en cualquier momento.
Mientras tanto, durante estos últimos años, Silas también pasó un largo período en el castillo creando con éxito la Sala de los Menesteres. La Sala de los Menesteres funcionaba como una casa de deseos. Su forma cambiaba según las necesidades del usuario, proporcionándole prácticamente cualquier cosa que deseara. Aparte de comida y la vida misma, podía conjurar casi cualquier objeto del mundo real. Por ejemplo, si alguien deseaba una cámara llena de montañas de oro, la habitación manifestaría innumerables pilas de monedas de oro. Sin embargo, estas monedas solo existían dentro de la habitación, una vez sacadas, desaparecerían instantáneamente. Silas diseñó la Sala de los Menesteres para que apareciera aleatoriamente por todo el castillo en lugar de permanecer fija en un piso o ubicación en particular. La habitación también podría abrir caminos a todas las partes del castillo, la cocina, los dormitorios, la cámara del basilisco e incluso el tesoro del dragón. Por supuesto, para evitar que los estudiantes se adentraran en zonas peligrosas, Silas impuso fuertes restricciones de acceso. Solo hechizos específicos y una imaginación concentrada podían hacer aparecer la puerta y revelar la habitación deseada. Silas usaba la Sala de los Menesteres como su cámara secreta de investigación. También albergaba sus reliquias más importantes: el Palantiri, la piedra filosofal, la corona de la sabiduría y la copa dorada. Aparte de Arwen, nadie más sabía de su existencia. Era un santuario verdaderamente oculto. En los últimos años, tras la completa desaparición de Saruman y la destrucción del anillo de Tror por el fuego del dragón, Mordor se sumió en un extraño silencio. No se registró actividad alguna en sus fronteras. Sin embargo, gracias a la advertencia de Saruman en su lecho de muerte, Silas, Gandalf, Elrond y los demás no bajaron la guardia. Les preocupaba especialmente que Sauron intentara usar una formación sacrificial para contactar con Morgoth. Pero no podían simplemente asaltar Mordor sin pruebas. Así que solo podían prepararse en secreto, decididos a afrontar cualquier amenaza de frente. 7 Mordor bajo el Monte del Destino. Bajo la supervisión de espectros del anillo y hechiceros oscuros, innumerables orcos se afanaron por las llanuras cenicientas. Siguiendo los planos preparados, usaron lava fundida para enfriar y endurecer la piedra negra, construyendo un altar enorme. Alrededor del altar se alzaban enormes estatuas de piedra, retorcidas, feroces, que exudaban una oscuridad sofocante. La superficie del altar estaba tallada con un laberinto de trincheras que, visto desde arriba, formaban un enorme círculo mágico. La lava descendió desde el Monte del Destino como un río, inundando las llanuras de Mordor con un calor abrasador y azufre asfixiante. Aguas arriba de uno de esos canales de lava, los orcos colocaron un enorme conducto de hierro. 2 orcos corpulentos rompieron la compuerta con martillos de hierro, permitiendo que la roca fundida fluyera por la tubería. La lava al rojo vivo se vertió en las trincheras del altar. A medida que la lava llenaba los canales tallados, todo el altar pareció despertar. Las imponentes estatuas emitían un aura aún más oscura y malévola, absorbiendo el poder del Monte del Destino como si fueran vacíos sin fondo. El propio Monte del Destino rugió violentamente, arrojando olas cada vez mayores de magma y ceniza volcánica. El cielo sobre Mordor, ya cubierto de nubes, se volvió aún más oscuro, la ceniza volcánica cubrió los cielos hasta que el día se asemejó a la noche. El rey brujo de Angmar, líder de los espectros del anillo, se encontraba en lo alto del altar. Su voz fría y áspera resonó por las llanuras. «Traedlo arriba». Los orcos, que estaban apiñados abajo, se separaron instintivamente y formaron un camino. Decenas de humanos y algunos elfos fueron empujados hacia adelante encadenados y conducidos hasta el altar. Eran cautivos tomados de Gondor, Rohan, Lothlórien, Bosque Negro y tierras circundantes. Encarcelados en Mordor, los cautivos habían soportado un tormento interminable. Muchos ya apenas eran reconocibles como humanos. Originalmente, su destino había sido servir de alimento a la gran araña Shelob, pero ahora su propósito había cambiado. Estos humanos y elfos, algunos entumecidos, algunos luchando y pidiendo clemencia, otros consumidos por el odio, fueron obligados a arrodillarse en fila sobre las losas de piedra del altar. Un brutal verdugo orco, empuñando una espada de carnicero, los decapitó uno por uno mientras la sangre se derramaba libremente sobre la piedra. Bajo el altar, los orcos estallaron en sed de sangre y frenesí, blandiendo sus armas y rugiendo con alegría salvaje. En el altar, los orcos arrojaron a los recién asesinados a la lava de abajo, pateando sus cuerpos hacia el río fundido, donde fueron tragados y disueltos instantáneamente. Por encima de ellos, el rey brujo de Angmar cantaba antiguos y malévolos encantamientos, una oscura letanía ritualista.
Tanto humanos como elfos se convirtieron en ofrendas sacrificadas, su sangre salpicando el altar y sus cuerpos cortados consumidos por la lava. Con cada vida arrebatada, el conjunto de sacrificios se volvía más siniestro. La lava que llenaba los canales tallados brillaba con más intensidad, irradiando un poder violento y destructivo. A medida que aumentaban los sacrificios, las nubes oscuras se agitaban con mayor violencia. Relámpagos brillaban sin cesar en su interior, mientras enjambres de cuervos negros y murciélagos gigantes volaban en círculos sobre el altar como un presagio de fatalidad. Después de que cientos de personas fueron asesinadas, la voz del rey brujo se elevó fría y aguda. No es suficiente. Traigan más. Hablado en lengua negra, los humanos y elfos capturados habían sido masacrados, pero esto no preocupó al jefe orco. Porque en Mordor también había tribus humanas que servían a Sauron. Los orientales, los Haradrim e innumerables esclavos nativos de Mordor. Bajo su orden, miles de esclavos humanos aterrorizados fueron arrastrados hasta el altar. Gritando y suplicando por sus vidas, fueron abatidos sin piedad y sus cuerpos arrojados a la lava hirviente. Tras la muerte de miles más, todo el círculo de sacrificios estalló con un poder aterrador. Humo y llamas, cargados de destrucción y oscuridad, se elevaron como si un ser monstruoso estuviera a punto de liberarse. Los orcos que momentos antes habían vitoreado de emoción ahora temblaban de miedo, sus almas retrocedían ante la oscuridad que se formaba sobre el altar. El rey brujo, sin embargo, solo se puso más febril. Sus ojos hundidos brillaron con una maldad carmesí. Más. Los sacrificios deben continuar. Lengua negra, pero ante esta orden, el jefe orco vaciló. Rey brujo, hemos usado a todos los humanos preparados para el ritual. Si necesitas más, debemos capturar más. El rey brujo estalló de furia. ¡No! Las ofrendas no deben cesar. Su mirada recorrió los miles de orcos que rodeaban el altar. No quedan muchos aquí. Ofrezcan a los débiles. El terror se extendió por las filas de orcos. Retrocedieron a trompicones, luchando por evitar ser elegidos. Pero el rey brujo no le dio al jefe oportunidad de resistirse. Los demás espectros del anillo y hechiceros oscuros avanzaron, rodeándolo, listos para destruirlo en cuanto se resistiera. Al ver esto, el jefe orco abandonó toda duda. En su desesperación por proteger su propia vida y su propia especie, la raza de orcos más fuerte creada por Saruman, inmediatamente ordenó a sus guerreros que capturaran a los orcos más débiles que los rodeaban. El caos se desató en los alrededores del altar. Orcos chillones fueron aniquilados y arrastrados por los escalones de piedra para ser masacrados. Miles de orcos fueron sacrificados en este frenesí. Cuando sus cuerpos cayeron en la lava, el altar sufrió una transformación drástica. Un denso humo negro y un fuego infernal estallaron hacia arriba, llevando consigo un aura abrumadora de oscuridad. Los cielos sobre Mordor cambiaron de color como si hubiera descendido una noche eterna. Y entonces, entre el humo y las llamas, se abrieron un par de ojos ardientes. Brillaban como fuego vivo, irradiando un poder sofocante y aplastante de oscuridad pura. Los enormes ojos ardientes que se manifestaron sobre el altar de Morgoth, extendiéndose a través de incontables dimensiones, recorrieron lentamente su mirada sobre la tierra. Aunque fue solo un vistazo de su voluntad, en el momento en que esa mirada cayó, los espectros del anillo, los brujos oscuros y los orcos circundantes se sumergieron instantáneamente en un terror sin fondo. Incapaces de soportar siquiera una fracción de su presencia, se desplomaron en el suelo, temblando incontrolablemente. Envuelto en humo negro y llamas, la mirada de Morgoth ignoró a estas insignificantes criaturas. En cambio, se fijó directamente en el gran ojo ardiente que coronaba Barad-dûr. Una voz fría y antigua resonó en el vacío. Sauron, mi sirviente. ¿Por qué me has interrumpido desde el vacío? La voluntad de Morgoth atravesó sin esfuerzo el ojo de fuego y golpeó al espíritu de Sauron escondido dentro de la torre. Incluso Sauron, señor de Mordor, terror de la Tierra Media, se inclinó con profunda reverencia ante la presencia de su antiguo señor. Gran señor de la oscuridad, Morgoth. Desde tu destierro al vacío, yo, tu sirviente, heredé tu voluntad de conquistar todo Arda y someter el mundo a tu dominio. Pero los elfos y los hombres, con la ayuda de emisarios de los Valar en el oeste, se opusieron a mí. Estaba gravemente herido, despojado de forma y poder, incapaz de cumplir tu voluntad. Y así, gran señor, ofrecí estos sacrificios para invocar tu fuerza, para que me restaures. Cuando haya conquistado todo Arda, romperé tus cadenas y daré la bienvenida a tu regreso a este mundo. Morgoth se burló, un sonido bajo y burlón que resonó a través del humo oscuro. Mi más leal servidor, tu lengua sigue tan astuta como siempre. Veo claramente tu ambición. Deseas gobernar el mundo tú mismo.
Preferirías que nunca regresara, incluso más que esos hipócritas de Occidente. Me invocas ahora solo porque estás acorralado y no tienes más opción que rogar por mi poder. La máscara respetuosa de Sauron cayó al instante. Su ambición surgió como una llama ardiente. Morgoth, hagamos un trato. Me prestas tu fuerza para que pueda gobernar Arda. A cambio, te ayudaré a romper tus cadenas y a rescatarte del vacío. Morgoth no se enojó, al contrario, parecía cada vez más divertido. Así que este es tu verdadero rostro. Muy bien. Con razón te alzaste como el segundo señor oscuro tras mi caída. Te admiro cada vez más, Sauron. Desterrado al vacío después de la Guerra de la Ira, Morgoth normalmente no podía percibir el mundo. Pero una vez que el conjunto sacrificial proyectó su voluntad en Arda, absorbió instantáneamente todo lo que había sucedido desde su exilio. Y aunque Sauron lo había traicionado, Morgoth aún miraba a su antiguo sirviente con una retorcida especie de aprobación. Porque Morgoth había comandado a innumerables seres de nivel Maiar, pero ninguno había logrado lo que Sauron logró. Morgoth conquistó mediante su poder puro. Sauron, con solo su astucia y hechicería, había ahogado Númenor, casi conquistado toda la Tierra Media y llevado reinos a la ruina. Incluso el Padre Oscuro de todo mal encontró tales logros impresionantes. Así respondió Morgoth. Acepto tu propuesta. El espíritu de Sauron tembló de triunfo. Si Morgoth le concediera poder, incluso sin el anillo único, podría recuperar su forma y volver a su apogeo, tal vez incluso superarlo. Pero las siguientes palabras de Morgoth congelaron incluso la llama de Sauron. Sin embargo, estoy en el vacío, más allá de Arda. Mi poder no puede alcanzarte directamente. Si deseas tomar prestada mi fuerza, deberás ofrecer muchos más sacrificios. Los suficientes para que mi poder traspase las fronteras del mundo y descienda sobre ti. No hay problema, respondió Sauron inmediatamente. Puedo darte tantas ofrendas como desees. Comandaba casi 1.000.000 de orcos, carne de cañón. Incluso si sacrificaban a la mitad, la pérdida no significaba nada para él mientras recuperara sus fuerzas. Pero Morgoth descartó la idea con desprecio. No me sirven estas criaturas imperfectas que llamáis orcos. Los sacrificios que exijo deben ser los hijos de Ilúvatar. Solo su sangre y sus almas pueden nutrirme lo suficiente para atravesar los muros de Arda y otorgaros mi fuerza. Un Sauron dudó. ¿Cuántos sacrificios necesitas? Si fueran cientos o miles, podría hacer que los capturaran. Si fueran decenas de miles, podría declarar la guerra de Gondor y Rohan. Pero la exigencia de Morgoth superó incluso los cálculos más oscuros de Sauron. Si deseas recuperar todo tu poder, recuperar tu cuerpo, entonces deberás sacrificar no menos de 1.000.000 de hijos de Ilúvatar. Incluso Sauron quedó momentáneamente aturdido por la demanda de Morgoth. La población combinada de Gondor y Rohan probablemente ni siquiera llegó al 1.000.000. Reunir 1.000.000 de hijos de Ilúvatar como sacrificios, incluso si Gondor y Rohan fueran exterminados hasta el último hombre, mujer y niño, aún así no sería suficiente. Solo si añadiera a los bárbaros del este, a los Haradrim del sur y a todas las demás tribus humanas bajo o cerca del alcance de Mordor, la cifra sería apenas alcanzable. Una atrocidad así rivalizaría, o incluso superaría, la devastación de la Gran Plaga. Sin embargo, Sauron, impulsado por un hambre abrumadora de poder y dominio, nunca consideró siquiera rechazar la idea. Si pudiera recuperar su fuerza, podría barrer toda oposición, aplastar cada reino, aniquilar a cada enemigo y reclamar el anillo único. Con el anillo en la mano, su poder superaría incluso su pico anterior. Se convertiría en el ser supremo de la Tierra Media. Pero el precio. Una vez completado el sacrificio, aunque Sauron recibiría una parte del poder de Morgoth, el ritual también permitiría a Morgoth, lejos en el vacío, reconstituir su propia fuerza. Y finalmente, Morgoth rompería las cadenas del exilio y regresaría a Arda. Cuando llegara ese momento, Sauron no tendría más remedio que enfrentarse al verdadero Señor de la Oscuridad, un ser cuyo poder superaba con creces al suyo 1000 veces. Sauron, que una vez había probado la dulzura embriagadora del gobierno absoluto, no tenía deseos de inclinarse nuevamente ni de regresar a la servidumbre. Pero en la jerarquía de la creación, un Maiar, por poderoso que fuera, nunca podría rivalizar con un Valar. Aún así, Sauron no se preocupaba, no podía preocuparse, por ese futuro. Por ahora solo le importaba una cosa: recuperar el poder. Conquistar el mundo. Reclamar el trono de Arda. Si lograba eso, tal vez podría idear una forma de evitar que Morgoth descienda. Y detrás de las ambiciones de Morgoth y Sauron se escondía un secreto más profundo. Quien gobierna Arda tiene un dominio y una autoridad inigualables por cualquier otro ser. Morgoth, el más poderoso de los Valar, codiciaba la autoridad misma de Ilúvatar.
Su intento de dominar Arda era, en esencia, un intento de robarle el lugar al creador. Sauron, como Maiar, no tenía derecho a saber tal verdad. Pero como lugarteniente más cercano de Morgoth, había absorbido fragmentos del conocimiento de su maestro, y durante su casi conquista de la Tierra Media, reunió lo suficiente para vislumbrar la verdad. Es por esto que Sauron persiguió el dominio a toda costa. Por eso se disfrazó de Anatar, el señor de los dones, porque engañó a los elfos, porque forjó los anillos de poder y porque pretendía doblegar a elfos, hombres y enanos bajo su voluntad para que un día pudiera gobernar el mundo entero y tomar para sí el trono que Morgoth una vez buscó. La cantidad de sacrificios que Morgoth exigió fue mucho mayor de lo que Sauron hubiera imaginado. Fue este ansia de poder lo que hizo que los elfos sospecharan de él. Forjaron los 3 anillos en secreto y nunca los usaron una vez que percibieron la corrupción del anillo único. Los enanos, resistentes a la dominación, apenas se vieron afectados por sus 7 anillos, y el regalo fue prácticamente desperdiciado. Solo los 9 anillos otorgados a los hombres funcionaron como estaba previsto, corrompiendo a 9 reyes humanos y convirtiéndolos en espectros del anillo. Una hora Morgoth y Sauron se habían revelado mutuamente sus intenciones y habían llegado a un acuerdo. Sauron quería el poder de Morgoth para recuperar su fuerza y su forma física. Morgoth deseaba usar los sacrificios de Sauron para reconstruir su poder y, finalmente, liberarse del vacío. Como gesto de asentimiento, la voluntad de Morgoth se formó en el altar y condensó una esfera de puro poder oscuro y primigenio. Esta surgió en el ojo sobre Barad-dûr. El ojo se expandió, brilló con más intensidad e irradió una presión aterradora. Para Sauron, la infusión fue como una gota de agua cayendo sobre un desierto. Era diminuta, pero le dio esperanza. Tras otorgar esa pequeña porción de poder, la proyección de Morgoth en el altar se desplomó. La piedra ennegrecida quedó en silencio, la lava se atenuó y el aire se llenó de azufre. Los cuerpos de los humanos, elfos y orcos sacrificados ya habían sido consumidos por la roca fundida. La voz de Sauron resonó desde Barad-dûr, comandando los ejércitos. Envía mi orden. A partir de hoy, las fuerzas de Mordor marcharán en oleadas. Capturarán humanos y los traerán de vuelta con vida. Los ejércitos rugieron en respuesta. El rey brujo de Angmar se acercó a él con respeto. Maestro, ¿nos preparamos para atacar Gondor o Rohan? No. Atacarlos ahora alertaría a los elfos y a los magos. Eso lo arruinaría todo. Capturar humanos es más importante que conquistar reinos. El rey brujo dudó. Reunir 1 millón de sacrificios no será fácil. Gondor y Rohan albergan las poblaciones más grandes. No empezaremos por ahí, respondió Sauron. Empezaremos con Rhovanion, Rhûn, los hombres del este, Khand y Arad. Hay innumerables humanos en esas tierras. Envía los ejércitos al este. Cualquiera que se resista debe ser capturado con vida. Continuó. El tiempo no significa nada para nosotros. Las décadas pasan como un latido. Los humanos se reproducen rápidamente. Si reunimos suficientes cautivos y los obligamos a multiplicarse, su número se recuperará. Mientras tanto, los orcos también crecerán. Que las forjas sigan funcionando. Una vez que los ejércitos estén listos, atacaremos Rohan y Gondor al mismo tiempo. No necesitamos gobernar sus tierras. Solo necesitamos a la gente. Con eso, los ejércitos de Mordor avanzaron. Avanzaron hacia el norte, hacia Rhovanion. Al este, hacia Rhûn. Al sureste, hacia Khand. Y al sur, hacia Arad. Estas zonas llevaban mucho tiempo bajo la influencia de Sauron. Muchas tribus, incluyendo los orientales, los Variag y los Haradrim, habían luchado bajo su estandarte. Pero no todos se sometieron. Con la ayuda de los 2 magos azules, algunas naciones humanas continuaron resistiéndose. Ahora, con los ejércitos de Mordor plenamente movilizados, la resistencia restante fue rápidamente aplastada. Cada ejército estaba liderado por un Nazgûl. Las tribus descubrieron con horror que los soldados de Mordor ya no masacraban sin control. En cambio, capturaban vivos a cuantos podían. Hombres, mujeres y niños fueron encadenados y conducidos hacia Mordor bajo los látigos de los soldados. Ni siquiera las tribus que habían servido a Sauron se salvaron. Bajo la fría autoridad de los Nazgûl, cada tribu fue obligada a entregar parte de su población. Todos fueron conducidos hacia los oscuros altares de Mordor. Pequeñas bandas de orcos, guiadas por cuervos y murciélagos gigantes, abandonaron Mordor y se adentraron en las tierras salvajes del norte. Destruyeron pequeñas tribus y aldeas, capturaron a toda persona viva y la arrastraron de vuelta a la Tierra Negra. El lejano oriente cayó rápidamente en el caos.
Incluso las costas noroccidentales del Mar de Run, en la región de Doruinion, sufrieron una importante incursión de Mordor. Viñedos fueron incendiados, asentamientos humanos atacados y los pocos elfos que vivían allí también sufrieron asaltos. Aunque los lugareños lograron organizar la resistencia a tiempo, muchos humanos y elfos fueron capturados y llevados. Los dos magos azules respondieron con rapidez. Reunieron a las fuerzas restantes en la región e incluso se enfrentaron directamente a los espectros del anillo. Al final, lograron expulsar a los Nazgûl, pero el coste fue devastador. Sus ejércitos quedaron destrozados, y para cuando se recuperaron, casi la mitad de la población de Run ya había sido llevada a Mordor. Uno en Rhovanion y en las tierras salvajes al norte de Mordor, las tribus humanas dispersas fueron casi exterminadas. Aunque Mordor no desplegó un ejército completo contra Rohan y Gondor, innumerables grupos de invasores orcos cruzaron sus tierras, atacando aldeas fronterizas y robando a cualquier humano que pudieran capturar. Ambos reinos temían la inminente invasión. Rohan y Gondor movilizaron rápidamente sus ejércitos y fortificaron sus fronteras, listos para combatir en cualquier momento. El rey de Rohan y el regente de Gondor usaron el espejo bidireccional para solicitar ayuda a Silas, Gandalf, Elrond y los demás. Pasaron meses sin ningún ataque a gran escala. Solo pequeñas unidades orcas aparecieron a lo largo de las fronteras, intentando secuestrar a más gente. En cada ocasión, los ejércitos Rohirrim y Gondoriano los persiguieron, los mataron o los expulsaron. Aún así, la verdadera fuerza de Mordor permaneció oculta. La sospecha creció en ambos reinos. Sus ejércitos se mantuvieron en alerta máxima. Mientras tanto, Silas, Gandalf y Elrond no pudieron ignorar los informes de continuos secuestros y recordaron de inmediato la advertencia de Saruman. En el jardín del patio más alto de Rivendell, el Consejo de los Blancos se reunió nuevamente. Estuvieron presentes Gandalf, Galadriel, Elrond, Romestamo y Silas. Tras la traición de Saruman, Gandalf fue nombrado nuevo líder del Consejo Blanco. Más tarde, por invitación de Gandalf, los dos magos azules del este, Romestamo y Morinetar, se unieron al consejo. Círdan no pudo asistir a esta reunión porque aún escoltaba a los elfos hacia el oeste a través del mar. Morinetar tampoco pudo estar presente, pues lideraba a los pueblos dispersos del lejano oriente en la resistencia contra Mordor. Romestamo asistió tanto en representación propia como en representación de Morinetar, y vino en busca de ayuda. Los miembros del Consejo Blanco no dudaron. Elrond envió 500 guerreros desde Rivendell, y Galadriel envió otros 500 desde Lórien para apoyar al mago azul en el este. Silas, en representación del Ministerio de Magia, envió a 100 magos aurores para unirse a la expedición.